Ya jóvenes, vamos a iniciar la sesión hoy 22 de septiembre del 2020, ¿ya? Y para comunicarles también que la asistencia es automática, lo van a hacer a través de la plataforma. Ingresan al aula durante el transcurso de la clase y van a marcar la asistencia automática. Ya estoy haciendo ingresar a varios a la sala, parece que no está ingresando directamente. Ya vamos a empezar. Voy a compartir mi pantallita. Ya estamos en la unidad 2. Ya hemos concluido la primera semana de la unidad 2. Ahora vamos con la segunda semana de la unidad 2. Ya, y la diapositiva para la clase también está en el aula. Unidad 2. Dice unidad 2, semana 4. Entonces, esa la bajamos y lo trabajamos. Queda pendiente todavía la evaluación del ensayo, ¿no? Eso lo vamos a terminar entre mañana y pasado, dado que la solución sale, la evaluación está saliendo en bloque, o sea, no está saliendo uno por uno. Pero ni bien lo tenemos la información, vamos a compartirlo, ¿no? Y hoy día vamos a tratar el tema de construcción de modelos para problemas de programación lineal. La que hicimos la vez pasada, un poquito más le vamos a reforzar para que ustedes vayan, a medida que van encontrando los problemas, ¿no? Y resolviéndolos, eso van a ir, digamos, teniendo en cuenta algunos términos que se pueden producir o pueden presentarse. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de la clase de hoy, revisando algunos aspectos que ya hemos visto en la clase pasada, entonces las clases anteriores. Y la pregunta es, ¿qué es un problema? ¿No? Entonces, ¿qué es un problema? Ya lo habíamos visto, ¿no? El problema no era una necesidad, una falta y una carencia. El problema era obstáculos, limitaciones que se presentan, ¿no? Pero también hay que trabajar el término de lo que son soluciones, ¿no? Entonces, cuando uno habla de soluciones, va a encontrar un sinnúmero de aristas, básicamente 4, ¿ya? Y esos 4 uno puede resolver o tener una solución desde el punto de vista de absolver, otro de resolver, otro de solucionar y otro de disolver, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo son las soluciones con la lista absolver. Las soluciones con la lista absolver es cuando en realidad es ignorado con la esperanza de que desaparezca o se resuelva solo. Generamos nosotros un modelo y posiblemente no tenga, digamos, la validación correspondiente, ¿no? Y por cosas del destino, dejamos que esto pase, ¿no? Y hacemos de que nuestro modelo no trabaje.
Entonces, simplemente, si nuestro modelo no trabaja, entonces dejamos al destino, ¿no? Que se resuelva solo o que se desaparezca solo, ¿no? Eh, ese sería el aspecto de absolver. El otro aspecto es de resolver, ¿no? A veces el problema se resuelve también solo, ¿no? Es cuando se hace algo que produce un resultado posible, pero tiene un resultado aceptable, y aquí se trabaja con el método de ensayo y error, que lo llamamos cotidianamente como el tanteo, ¿no? Tengo mi modelo, pero ese modelo le doy datos al azar y al final funciona y contrasta con la realidad, ¿no? Pero tengo que hacer varios intentos. Entonces, ese es un tipo de soluciones que se hace, ¿no? Básicamente a ensayo y error. Vamos a ver en la otra lista que es disolver. Esto es cuando se elimina el problema ya, y podemos haber construido nuestro problema o estar construyendo nuestro modelo de programación lineal, pero cuando ya estamos a punto de la validación o de repente a punto de ir trabajando algunos aspectos, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que hay unos cambios rotundos. Entonces puede ser que hay unos cambios netamente tecnológicos, ahí puede ser unos cambios de repente de dirección, etcétera. Entonces lo dejamos a un lado, pero nuestro sistema está ahí, ¿no? Esto lo llaman también reingeniería. Entonces, mejor es anulamos todo lo que estamos haciendo normalmente y traemos otro modelo, otra forma de trabajo y empezamos a trabajar. Y lo que estábamos trabajando con un modelo con datos anteriores no servirían para nada, ¿no? Por otro lado, tenemos una solución, la lista solucionar, ¿no? Esto es básicamente desde el punto de vista científico, ¿no? Lo que hace la investigación. Entonces, tenemos el modelo y ese modelo lo que hace es trabajarlo bien, validamos bien, sigue toda la secuencia y los resultados que trae en este modelo básicamente va a permitir tomar decisiones, puede ser desde el punto de vista más certero, ¿no? Porque tiene un sustento, digamos, teórico y científico. Lo que se busca en la investigación de operaciones es básicamente esto, ¿no? No dejar al azar, no hacer, digamos, ensayo y error, no hacer borrón y cuenta nueva, sino buscar una solución, ¿no? Un resultado óptimo a través del método científico. Eso es lo que hay diversos tipos de soluciones. Ahora, la pregunta también que nos hacemos es ¿por qué decimos que es un problema complejo, ¿no? Lógicamente que la investigación de operaciones no trabaja solo en el mundo real, no trabaja solo con una o dos, digamos, variables, ¿no? A veces los sistemas son un poco más complejos y puede ser que la organización pertenezca a un suprasistema o sea parte de un subsistema. Entonces, ahí, si empezamos a observar el bosque y no observamos solamente el árbol, entonces tenemos una visión más holística, más sistémica del problema. Esto nos va a permitir observar que el problema cada vez es más complejo, ¿no? Pero hay técnicas que se utilizan hoy en día, por ejemplo, la ley de Pareto. Es una técnica llamada 80-20, ¿no? Donde aproximadamente el 20% de las actividades, ¿no? Ocasionan el problema y el otro 80% son actividades netamente triviales o de complemento, ¿no? Entonces,
aquí hay muchas técnicas que podemos ir trabajando para hacer que el problema no sea tan complejo. En el análisis de problemas, ¿quién resuelve los problemas? Los problemas, lógicamente, los resuelven los profesionales conociendo algunas técnicas, ¿no? Técnicas que van desde la observación, ¿no? La formulación de una hipótesis, la experimentación y, por último, la conclusión. Esto es básicamente el método científico, ¿no? Pero la investigación de operaciones no tanto se pega a ese lado, ¿no? Pero sí utiliza algunos aspectos muy importantes del método científico. ¿Qué entendemos por identificar un problema? Hay mucha gente que hoy en día son estudiantes o han sido estudiantes de ingeniería de sistemas y están trabajando en las organizaciones básicamente como identificadores de problemas. Lo que hace la organización es contrata a este tipo de profesionales con la finalidad de observar, hacer el seguimiento a su organización y buscar, y que éste busca algunas técnicas, algunas metodologías que mejore básicamente la calidad, la productividad, la competitividad, lo que se quiera llamar más adelante a la organización. Normalmente las empresas contratan a las personas para solucionarlo, sus problemas, y los problemas están básicamente por ese lado, ¿no? de la productividad. No nos contratan para generar problemas dentro de la organización, sino para hacerlas más rentables, para, digamos, maximizar las utilidades y minimizar los costos y otros aspectos, ¿no? Racionalizar el personal, racionalizar los recursos, los factores de producción, etc. Ese es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, nace una nueva definición de lo que es investigación de operaciones, ¿no? Que es el uso de las matemáticas y las computadoras para ayudar a tomar decisiones racionales frente a problemas de administración complejos. La toma de decisiones es importante, ¿no? Si nosotros tenemos la información bien completa y eso lo proporcionamos a la alta dirección, ¿no? O nosotros en la alta dirección tenemos una información, digamos, en tiempo real y completa, eso va a hacer que se tome una decisión netamente racional y certera, ¿no? Hay varios puntos de vista cómo podemos tomar las decisiones. Habíamos visto que la aplicación de las técnicas de la administración, ¿no? A problemas, básicamente en sistemas, están en dos grupos muy determinados, ¿no? Uno que es el grupo determinístico y el otro el estocástico. Nosotros vamos a trabajar con todo lo que es el determinístico, ¿no? Con la certeza, con un valor numérico, cuantitativo, ¿no? Y que es una solución factible y óptima en la que podemos ir trabajando. Pero también hay el otro aspecto que lo van a llevar en el curso de investigación de operaciones 2, que son el bloque de los estocásticos, ¿no? Esto un poco que se trabaja con probabilidades, ¿no? Y las probabilidades hay que entenderlas. Por ejemplo, cuando uno está trabajando con un 90% de nivel de confianza, quiere decir de que uno casi no conoce la organización. Si trabajamos a un 95%, ya tenemos algo de conocimiento de la organización. Y cuando trabajamos con 99%,
Eso quiere decir que tenemos un conocimiento bastante grande de la organización, ¿no? Donde estamos pretendiendo solucionar sus problemas. Pero nos apoyamos también de mucha estadística, ¿no? En este caso hay una técnica que se llama Six Sigma. Esos trabajan con desviaciones, ¿no? Hasta de 3 sigmas o 3 desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda dentro de una campana de Gauss. Y es una técnica muy interesante porque ahí nos va a permitir determinar, por ejemplo, algunos aspectos de límites de control en los datos que podemos ir trabajando. Le decía que en el método científico para resolver problemas netamente complejos, porque las organizaciones hoy en día están siendo también cada vez más complejas, no solamente por la parte de la tecnología, sino también por la complejidad que va teniendo el profesional, el ser humano, y el bagaje de información y experiencia que se va, digamos, adquiriendo en el tiempo. Entonces, aquí vamos a hacer un paralelo entre lo que es en las ciencias y lo que es en la administración. La investigación de operaciones va a ir inclinada básicamente a la administración, pero no va a dejar de lado de lo que es las ciencias, ¿no? Vamos a ver cómo más o menos trabaja la investigación de operaciones en este caso, abocada netamente a lo que es administración o gestión organizacional. Primero, ambos definen el problema y el problema está bien definido para ellos y es estándar para, en este caso, ¿no? En la segunda etapa, que es la recolección de datos, también es, digamos, estándar para ambos. Hay metodologías muy estrictas que se llevan a cabo y esto permite, de alguna u otra manera, tener un lenguaje común, ¿no? Entre la ciencia y la administración. La ciencia, por un lado, va a tener que formular una hipótesis y va a tener que, digamos, probar esa hipótesis. Eso es lo que no hace la administración, ¿no? Con estos modelos de programación lineal, lo que vamos a hacer es definir soluciones alternativas y esas soluciones lo vamos a evaluar, ¿no? Cómo funciona en este aspecto. Entonces ahí viene ya la diferencia que hay en este caso, ¿no? En las ciencias, esa hipótesis probada, vamos a evaluarla, ¿no? Con los resultados y vamos a encontrar una conclusión. Vamos a obtener conclusiones, pero conclusiones netamente científicas, ¿no? Con base teórica. Lo que pasa es que en la administración una vez definidas las soluciones, evaluadas esas soluciones alternativas, vamos a tener que encontrar y seleccionar una mejor alternativa. Y esa mejor alternativa le vamos a poner en práctica. Esta es la gran diferencia entre lo que se llama ciencia pura y lo que se llama consultoría. Lo que hacemos en administración, o sea, en la parte real, es básicamente consultoría. Esto no es investigación, ¿no? Investigación sí va por el otro lado. En las ciencias, los resultados no son tangibles. Los resultados van dirigidas básicamente a demostrar que la hipótesis planteada eh, conlleva a ser verdadera o conlleva a ser falsa. Lo que pasa, y en las ciencias podemos también agregar de que estas conclusiones no van a irrogar pues ningún tipo de inversión. O sea, no va a perjudicar
económicamente a la organización, ¿no? En la toma de decisiones, pero sí va a contribuir bastante a tener una idea clara de cómo está el problema. Lo que pasa es que en la administración o en la consultoría en sí, la solución es real. La solución se tiene que poner en práctica. Tiene que haber básicamente un producto y ese producto es producto de valga la redundancia, de lo que es la puesta en práctica, ¿no? De esa alternativa seleccionada. Entonces, y una vez que ponemos en práctica, ponemos en marcha esa solución, esto sí va a conllevar directamente hacia la parte económica, puede afectar a la parte económica, pudiendo mejorar los ingresos, pudiendo también traer problemas económicos a la organización. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es la consultoría y la administración. Aquí vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, alguien quiere hacer una tesis, ¿no? Una tesis de investigación, quiere hacer un proyecto de investigación y, digamos, y tiene la siguiente concepción. Dice, voy a hacer un sistema ERP, ¿no? Para una empresa tal, ¿no? Y este sistema ERP lo que va a mejorar es la productividad de la empresa, ¿no? Entonces, si uno piensa en ese sentido, o voy a realizar un sistema experto, de repente voy a construir, ¿no? Una aplicación móvil, etcétera, un smart, lo que sea, inteligente, y eso para nosotros constituye básicamente una consultoría, porque estaríamos trabajando desde el punto de vista netamente de la administración, porque el problema sí lo vas a identificar, vas a recolectar datos, para la construcción de esta aplicación vas a tener muchas alternativas, ¿no? Vas a evaluar una de ellas, de repente a través de las aplicaciones mismas, de los gestores de base de datos, de los almacenamientos, diversas plataformas, etcétera. Y vas a elegir, pues, una de ellas para que funcione tu sistema ERP mediante una lógica de negocios que puedas tener. Y al final le pones en marcha, ¿no? Le implantas y empiezas a ver los resultados. Entonces, eso no es investigación. Eso es básicamente un criterio de consultoría que estamos dando solución a un punto, a un problema netamente real. Lo que sí es ciencia, en este caso, tendríamos que construir algunos modelos o definir o encontrar o demostrar que teóricamente hay aspectos, ¿no? Dentro de la gama de programación, etcétera, ¿no? Una nueva idea de hacer las cosas, ¿no? Y que eso podría funcionar. Entonces, creamos técnicas y metodologías que posteriormente la administración sí lo puede utilizar para solucionar los problemas. Mientras que las ciencias genera el conocimiento, genera los modelos, las técnicas, etcétera, la administración lo que va a hacer es básicamente utilizar lo que la ciencia ha encontrado, ¿no? Y lo va a poner en práctica. No todo lo que se investiga queda básicamente en la parte real. Eso es lo que se hace, lo que interviene básicamente el método científico, pero no dejamos de lado cómo podemos ir trabajando y siempre estamos pensando, digamos, en solucionar los problemas, pero no alejándonos del método científico. Eh,
La administración es un poco más práctica, ligada a hechos reales. En cambio, las ciencias es un poco más demostrativa, ¿no? Es más teórica, pero el apoyo de la estadística, de las matemáticas, etcétera, van a ayudar a comprobar esa hipótesis, a evaluar los resultados y tener conclusiones más asertivas para que la administración mañana más tarde pueda utilizar, ¿no? Eh, ¿Cómo nace, digamos, los distintos conocimientos, ¿no? Los distintos conocimientos nace a través de formularse hipótesis y probar esa hipótesis si funciona o no funciona, ¿no? Por ejemplo, uno más sencillo, podríamos observar de que, eh, digamos, tenemos el sistema solar, ¿no? Y en el sistema solar, los científicos demuestran, ¿no? A través de una hipótesis que solamente existe 8 planetas, ¿no? Entonces empiezan a trabajar en los laboratorios, etcétera, hacen un montón de experimentos, ¿no? Y pruebas, ¿no? Que en realidad solamente existe 8 planetas, ¿no? Y eso queda como teoría, ¿no? Y en conclusión, solamente tenemos 8 planetas en el sistema solar. Pero si estaríamos hablando desde el punto de vista o del enfoque administrativo, entonces aquí hay que ponerlo en práctica, ¿no? Hay que ver a ver cómo lo demostramos que hay 8 planetas. Entonces tendría que construir un cohete, ¿no es cierto? Un transportador y posiblemente salir a la parte real y llegar a varios, digamos, miles de kilómetros y hacer un reconocimiento, ¿no? Para, digamos, demostrar más adelante que existen pues, los 8 planetas, ¿no? Y pisar, tocar, etcétera, esa hipótesis, ¿no? Eso es más o menos lo que hace la ciencia y la administración. ¿Qué se hace en la realidad? ¿No? En la realidad hacemos esto, básicamente definir los problemas, establecer los criterios de solución, buscar las soluciones de esas soluciones tenemos que sacar una solución satisfactoria, ¿no? Pero eh, para eso hay algunos aspectos que hay que tener presente, ¿no? Hay que estar bien informado de la realidad, conocer todas las alternativas, todas científicamente, hay que hacer una búsqueda, ¿no? De qué es lo que existe, ¿no? Ser también objetivo y hay que ser optimizador en lo que es la parte económica, ¿no? Optimizador cuando digo, uno puede maximizar o puede minimizar, ¿no? Entonces, eso es el criterio, ¿no? Ser objetivo en lo que queremos plantear. Eh, si buscamos las soluciones, pueden haber muchas soluciones, ¿no? Y las muchas soluciones van a permitir aumentar los criterios, ¿no? Los criterios o los elementos que voy a tener en cuenta para evaluar. Pero si yo busco soluciones y van a haber pocas, entonces lógicamente que los criterios también van a disminuir porque a menos variables, menos complejidad. A más variables, mayor complejidad. Esto podríamos deducir en esta parte. ¿Qué hace un director de empresas para escoger la acción más efectiva para alcanzar las metas organizacionales? Lógicamente que tiene que tener pues un conocimiento total de la organización, ¿no? Tiene que eh, establecer ciertos criterios, ¿no? Para poder llevar adelante la organización, ¿no? Todos ustedes, de alguna u otra manera, mañana más tarde van a ser conductores
no solamente de empresas, sino también de sociedades enteras, ¿no? Entonces los criterios tienen que tener pues bien claros, bien para así dirigir una organización. Entonces, de acuerdo a ese criterio que uno va teniendo, va a tener que seleccionar un conjunto de alternativas, ¿no? Y esas alternativas va a permitir tener diferentes o una cartera de soluciones, ¿no? Esa cartera de soluciones, entonces, ¿y qué hacer con esas alternativas? ¿Qué hacer con ellos, no? Tienes que determinar pues un modelo, cómo se va a trabajar, cómo se va a utilizar, ¿no? Qué valores van a tener estas incógnitas, ¿no? Estas alternativas, que prácticamente uno no sabe cuál de ellas es el remedio, ¿no? Como si estaría pasando aquí, pues, en la búsqueda de la vacuna para el coronavirus, ¿no? Y tengo que buscar, pues, la mejor alternativa, la que va a optimizar ese criterio, ¿no? Eso sería básicamente el aspecto, ¿no? Eso es lo que están haciendo también los científicos hoy en día, ¿no? Hay muchas empresas que ya están en la cuarta fase, ¿no? De su experimentación. Hay un número bastante significativo de organizaciones, de laboratorios que están trabajando en la búsqueda de la, de la vacuna adecuada para esta pandemia, ¿no? Pero, ¿quién llegará primero, no? ¿Quién llegará primero a los resultados? Eh, no sabemos, ¿no? En la primera fase hicieron una experimentación netamente pues con animales, etcétera, ¿no? Y en la segunda fase ya empezaron con personas, un número bastante pequeño. Después empezaron a trabajar con miles de personas y ahora están trabajando con cientos de personas, ¿no? Eh, Eso tiene que haber un seguimiento, tiene que haber, digamos, no puede haber un criterio netamente de, de conclusión rápida, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para poder observar cómo funciona esta vacuna, ¿no? Y los que no estamos produciendo y estamos expectantes a quién llega primero a conseguir la vacuna, posiblemente el primero que llegue a conseguir la vacuna no sea la vacuna más adecuada, ¿no? Puede haber otros aspectos, netamente otros criterios, ¿no? Que tendríamos que tener en cuenta para seleccionar, ¿no? Entonces, aquí el gobierno va a tener que determinar ciertos criterios, va a haber un conjunto de alternativas que van a ser pues todos los, este, todos los laboratorios. Ahora, debe de determinar un modelo, una condición básica para poder, digamos, escoger estos laboratorios, ¿no? Y posiblemente encontrar una alternativa que optimice, ¿no? Ojalá que esta optimización sea para que reduzca o anule el virus, ¿no? Y no sea una incubadora de producción mañana más tarde. Entonces, son criterios que se manejan y hay gente que está trabajando en esto, ¿no? Eso es lo que hace básicamente una organización. Bueno, ya habíamos visto algunas técnicas de programación lineal, algunos aportes que habían dado algunos autores muy, digamos, significativos, ¿no? Y, y la investigación de operaciones, en este caso, tiene dos elementos muy importantes. Uno que es el método simplex, ¿no? Y el otro es el CPM y PER, o PER-CPM, que lo llaman, ¿no? Son temas muy interesantes que va a ir trabajando la investigación de operaciones, ¿no? Y cada vez que esto se lleva al mundo real es muy interesante.
Hay tesis que se han hecho ya en aplicación de investigación de operaciones en sistemas, en varias carreras, ¿no? Y han sido, tienen resultados muy positivos resultados. En la construcción de modelos, en este caso cuantitativos, ¿no? Vamos a emplear básicamente algunos métodos, ¿no? Y esto es lo que se llama, pues, la programación lineal, ¿no? Esto nos va a servir como guía para la toma de decisiones, nos va a ayudar en la toma de decisiones y también nos va a servir para automatizar la toma de decisiones. Yo diría un poquito más para robotizar la toma de decisiones dentro de la organización, ¿no? Ser una organización que aprenda, ser una organización inteligente, sea un sistema viable que solo identifica los problemas y posteriormente tome su propia decisión. Normalmente, ¿qué automatizamos? Automatizamos cosas rutinarias, o sea, lo que se repite. Las cosas repetitivas siempre automatizamos. Pero las cosas donde se producen, digamos, no de manera muy, digamos, periódica, entonces ahí tiene que intervenir el ser humano, ¿no? Porque ahí tiene que usar diversos tipos de criterios para llegar a una toma de decisiones correcta. Algunas características de los sistemas netamente administrativos nos digamos, ¿no? En cuanto a la definición de los sistemas, la administración ya está concientizada, ¿no? Más antes llamábamos, pues, no los llamábamos sistemas. Por lo menos los que hemos sido preparados en la universidad con la antigua regla, ¿no? Los sistemas empezamos a conocer a partir de los años 2000 para adelante, ¿no? Los que hemos estudiado en las universidades antes del año 2000, los sistemas no eran como se conoce actualmente, ¿no? Eran por partes, pues eran elementos, digamos, muy separados, ¿no? Y más adelante ya se empieza a hablar, por ejemplo, de un sistema óseo, de un sistema circulatorio, de un sistema, y así sucesivamente, ¿no? Porque más antes se conocía solamente la cabeza, el tronco y las extremidades, ¿no? Y que eso ya no es ese tipo de pensamiento. Entonces, se implantan los sistemas y los sistemas no hay que entender solamente como una parte, como informática o un software, ¿no? Los sistemas son elementos ya complejos y que la ingeniería de sistemas tiene que comprender básicamente ese escenario, ¿no? Hoy en día el médico para las organizaciones es el ingeniero de sistemas porque se supone que tiene una mente muy abierta para poder comprender cualquier tipo de actividades y cómo están relacionados dentro de ellos, ¿no? Entonces, los tipos de sistemas también ya están bien definidos, ¿no? Hay sistemas abiertos, sistemas cerrados, etc. Los modelos, hay un sinnúmero de aspectos que considerar, por ejemplo, la parte normativa, la parte descriptiva. Hay modelos también netamente concretos, abstractos, ¿no? Hay modelos de aplicación que se va a trabajar en inventarios y hay modelos de técnica que es netamente la programación lineal. Entonces ahí se va digamos, centrar lo que es esta parte del capítulo de la unidad 2 del curso, ¿no? Y hay también modelos de comparación donde podemos ver la validez, la confiabilidad, la simplicidad, etcétera, ¿no?
un poco para evaluar cómo funcionan estos aspectos. En cuanto a las dimensiones de los modelos, lógicamente que estos van a trabajar pues con unidades, no son adimensionales. Siempre los modelos trabajan con unidades internacionales, ¿no? Sea inglesas o sea del sistema internacional, tanto de metros, kilómetros, segundos, etcétera, ¿no? Litros, etcétera. Siempre van a tener unidades complejas. En la toma de decisiones, con anterioridad le decía que hay diversos tipos de criterios para tomar pues la toma de decisiones, ¿no? Entonces lo dividen en categorías y en consecuencias. Por ejemplo, una toma de decisiones en el aspecto netamente de certidumbre, ¿no? La consecuencia va a ser determinística y vamos a tener una certeza amplia mediante un dato numérico que podemos encontrar. Ese dato nos va a decir que esta es la acción que tomar. Es netamente cuantitativa y ese es el aspecto que tiene la programación lineal, ¿no? No trabajamos con aspectos de riesgo porque los riesgos son probabilísticos, ¿no? Y no sabemos cuáles son las consecuencias que van a tener eso, ¿no? Son netamente estocásticos. También trabajamos con aspectos de incertidumbre, si es que el modelo no funciona, ¿no? Y vemos al azar, y eso tampoco podemos permitir, ¿no? Siempre, si trabajamos, un empírico sí lo puede hacer, ¿no? Porque posiblemente pueda creer a ciertos elementos, ¿no? Abstractos que en realidad no hay ciertas explicaciones, por ejemplo, como el maullido de los perros, ¿no? Las vírgenes que lloran, etcétera, ¿no? Entonces, eso no funciona en la investigación de operaciones. Y hay también aspectos de conflicto. Entonces, netamente, siempre va a haber, por el aspecto del método científico, ¿no? Siempre va a haber refutación, ¿no? Es la oposición, la negación de la negación, ¿no? Nunca, digamos, esta solución es la única. Debe haber siempre una mejor solución más adelante y eso siempre va a existir, ¿no? La negación de la negación o la oposición. Exactamente. El uso de los datos para la toma de decisiones, aquí hay dos científicos muy importantes, ¿no? Que han hecho filosofía básicamente de sus creencias, ¿no? Mark Twain determina primero los hechos, después puedes tergiversar como te plazca, ¿no? Uno tiene que entender lo que está sucediendo en el sistema, ¿no? Si no entiendes cómo está sucediendo el sistema, entonces no la puedes explicar, ¿no? Pero si tú entiendes perfectamente cómo funciona el sistema, uno puede tener lenguajes, ¿no? Para diversos tipos de públicos, para lo que ellos desean escuchar, ¿no? Pero uno sabe lo que está pasando. Andau también nos dice que los hechos no dejan de existir porque se ignoran, ¿no? Se ignoran. Siempre hay una causa-efecto, o sea, no es que no lo tomo este elemento, ¿no? Sino que de alguna u otra manera hay que tener en cuenta todos los elementos posibles, ¿no? Y como dicen también de que el ser humano tiene muchos pasados
un solo presente y muchos futuros, ¿no? Esos muchos pasados hay que evaluarlos. Es mucho más fácil evaluar los pasados porque ya son datos históricos que uno tiene. El presente es para tomar decisión, pero no arriesgamos en aventurarnos hacia el futuro, porque el futuro también hay muchos futuros y uno no sabe por dónde ir, ¿no? Cómo va a ser, salvo que uno tenga controlado los hechos. Si uno controla los hechos, ¿no? Uno puede ir manejando, digamos, adecuadamente lo que es el futuro. ¿Qué son datos? Entonces, los datos son pues los hechos, son los conceptos conocidos o supuestos que generalmente se expresan en números, ¿no? Y los datos están en todas las partes dentro de la organización. Los datos están en los folders o los anaqueles, está en el escritorio, por ahí puede haber una anotación, puede estar también en la construcción, en la edificación, está en los cables, en los tendidos, en las personas, están en las máquinas, ahí están los datos, o sea, están en todos lados, ¿no? Y cómo hacer que todos esos datos ingresen a una sola data, a una casa, ¿no? Que es un data warehouse, que podría ser, y que como todos ellos contribuyen hacia la solución de ciertos problemas, ¿no? Es un poco más complejo, pero sí tenemos control de datos, ¿no? Datos que sí conocemos, ¿no? Y hay otros datos que no conocemos, que son solamente supuestos, ¿no? Suposiciones y que podrían alterar la realidad, ¿no? Hay varios tipos de datos internos y externos. Los internos son más controlables porque eso está a nuestro alcance. Los externos no son controlables, ¿no? Son datos que son manejados por otros normalmente y son más complejos, ¿no? Hay datos objetivos y subjetivos. Los datos objetivos normalmente son cuantitativos, numéricos, ¿no? Y los subjetivos son cosas netamente, digamos, falacias, son supuestos, son conjeturas, ¿no? Que podría ser falso o podría ser verdadero, ¿no? Eso hay que tratarle con pinzas, o sea, no todos los datos podemos encontrar digamos, en una organización y sean controlables y sean netamente objetivos, reales, ¿no? Los requerimientos de los datos en los diferentes niveles de la organización. Este es como si fuera un triángulo, pero invertido. Eh, un triángulo, ya en la base vamos a tener el control operativo, donde todo el mundo mete la mano al dato. Todo el mundo trabaja con el dato, ¿no? Es el pan de cada día el dato. En el control administrativo funcional, que es un poquito más arriba de la base, entonces noto, ellos no necesariamente agarran el dato, trabajan con el dato, pero sí hacen de lo que los operativos manipulen los datos, ¿no? Y un poco más arriba y más estrecha está lo que es la planeación estratégica. En este caso, estos datos ya no son controlados por ellos, pero sí toman políticas para dónde ir los datos, ¿no? A ver, ¿hay alguna un movimiento por ahí? A ver, hay una, a ver, Neira, dime Neira, ¿alguna cosita? Neira,
Ya, Neira, gracias. Yo mismo lo controlo. Creo que se te prendió nomás el micro. Ya. Entonces, esto es como básicamente una introducción, ¿no? Una, 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 una especie de, de refresh de cómo debemos trabajar los problemas, ¿no? Cuando leemos los problemas, hay que colocarnos en ciertos escenarios, ¿no? Los escenarios es básicamente de dónde viene. Muchas veces los problemas también van a tener que ver mucho con, y ese escenario, ¿no? Es también comparativo con los léxicos, ¿no? Los léxicos que podríamos encontrar. Por ejemplo, eh, mm, hay gente que habla de algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a hablar sobre bonos y acciones, ¿no? Vamos bueno, definimos el problema, no tenemos ningún problema, valga la redundancia para definir, porque eso eh, se va a conocer, ¿no? Desarrollar el modelo tampoco vamos a tener que muy, digamos, tener problemas en desarrollarlos. Pero sí, de repente, en algunos aspectos muy simples, por ejemplo, aquí en este ejemplo traigo y hay dos palabritas que pueden confundir a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso tenemos que ir revisándolos. Pues ustedes lo largo de los 200 problemas que tenga, pues hay palabritas que tienen que ir escarbándolo y buscando pues en los Google académicos, en Google, de repente Wikipedia, etcétera, términos bastante, digamos, desconocidos para ustedes, ¿no? Cuando uno habla de acciones y, por ejemplo, habla de bonos, ¿no? Entonces, uno tiene que tener más o menos el criterio cómo funciona esto en el país, ¿no? La mayoría de las empresas en el Perú son pequeñas empresas, ¿no? El 75% aproximadamente de las empresas en el país son netamente MIPES, micros y pequeñas empresas. Y hablamos de un 20%, o sea, un 20% aproximadamente, 25% de las empresas que son grandes, ¿no? Esas empresas grandes participan pues en el impuesto al país, ¿no? Para educación, para todo eso, aproximadamente el 80%. Y el 75% de las empresas que tenemos no aporta más del 20%, a pesar que es en número, pero sí dan mano de obra, ¿no? Al país. Entonces, y están constituidas, pues, muchas de ellas en sociedades netamente individuales, ¿no? Y hay otras que son sociedades de 3 o 4 personas de acuerdo a la ley de sociedades, ¿no? Entonces, mire el contexto donde vamos a ir para entender lo que es bono y acción. Entonces, estas pequeñas empresas trabajan si tienen una sociedad, trabajan pues mediante acciones, ¿no? Y la acción en el país normalmente es un sol. Y digo, hay una persona que quiere hacer una empresa con otra persona, entonces se van al notario, hacen un acta de constitución y le dice, a ver, ¿cuánto va a aportar usted para la empresa? Ya, porque tienen que tener un depósito inicial en el banco, etcétera, y dice, bueno, yo voy a poner 1.000 soles, dice un socio, y el otro dice, yo voy a poner 1.500. Entonces, como he puesto 1.500 soles, entonces tendría 1.500 acciones, cada uno de un sol, y el otro tendría 1.000 soles, una acción de un sol también, 1.000 acciones, ¿no? Entonces, eso normalmente queda ahí, van a las instituciones a sacar las licencias, etcétera, de operación, y así funcionan pues, las empresas, ¿no? Y al reparto de utilidades
si es que hay, porque esas empresas muchas veces no funcionan así en la parte real, y ahí son sumamente informales, y ahí termina pues, y a veces se desvanece, crece con mucho entusiasmo y se desvanece, ¿no? No tienen un control patrimonial muy exacto. En cambio, los bonos sí, ¿no? Los bonos, esto hay que trabajarlo básicamente en el mercado de valores, en este caso en la bolsa de valores de Lima o de Nueva York, y en varios países también tiene sus bolsas, ¿no? Y esto normalmente lo hacen las grandes empresas, ¿no? Entonces, pero las grandes también tienen acciones y tienen bonos, ¿no? Lo que quiero decirles es de que cuando lean un problema, ¿ya? Vean ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿No? ¿De qué me están hablando? Entonces, ubicarse en el escenario, ¿no? Ubicarse en el escenario. Y lógicamente, si me hablan de euros, ya sé qué país. Si me hablan de pesos, yo sé qué país es. Si me hablan de unidades monetarias, medio que digo, bueno, eso es para cualquier otro país, etcétera, ¿no? A veces hay términos que se están trabajando y uno encuentra en los problemas y dicen que son, dicen precio de venta, ¿no? Precio de venta. Y basta que la palabra precio estaba en tu cabeza y más abajo te dice obtenga la solución óptima. Y cuando te hablan de precio y uno dice, bueno, me dice precio de venta. Eh, bueno, digo, precio, el precio es igual, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el precio? Es igual a al costo más la utilidad, ¿no? Entonces, si el precio es igual al costo más la utilidad, entonces puedo decir, bueno, el costo es igual al precio menos la utilidad, ¿no? Y hay que ver también de qué estamos hablando, ¿no? Pero a veces hay también, hay alguna bibliografía que habla de precio de costos, un precio de costo, el valor del costo, ¿no? Entonces uno a veces, esos términos de valor y de precio, entonces cuando me dicen precio, digo, uy, hay que maximizar. Y cuando encuentro el criterio de solución, me pone en minimizar. Digo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, en ese escenario es bueno entender bien cómo estamos atacando bien el problema, ¿no? Entonces, hay un número bastante suficiente de problemas que ustedes lo están haciendo manualmente, ¿no? Lo están trabajando. Eso es para canjearlo básicamente con la actividad, a ver, es la actividad 8 que se va a presentar el 4 de octubre, ¿no? Entonces, los que desarrollan estos problemitas de manera manual, ¿no? Y están entendiendo, no solamente se trata de copiar y transcribir en un papel la solución, sino que a medida que ustedes van, digamos, resolviendo los problemas, ustedes tienen que encontrar una técnica de solución. Entonces, yo les he dado una técnica, ¿no? Porque normalmente los problemas que están ahí planteados es problema y solución. O sea, ahí está el problema y está el modelo, ¿no? Pero ustedes tienen que tener una técnica, ¿no? De cómo generar ese modelo, ¿no? Entonces, le había mostrado por ahí unas tablas de doble entrada o unas tablas, unas matrices, ¿no? Que tienen columnas y filas y que en eso podríamos ir colocando los elementos, ¿no? Y estos elementos me van a salir, pues, tanto en filas o en columnas, me van a salir, pues, las restricciones o de repente los valores, ¿no? Entonces, lo que se trata es que ustedes, con los tantos problemas que hay, busquen una técnica, una idea
¿no? Una manera de cómo estar, digamos, resolver los problemas, atacar los problemas. Lógicamente que lo tienen que resolver, ¿no? Porque el 50% de las preguntas que van a venir en la práctica, que se va a tomar en la actividad 7, que para ustedes es el 30 de septiembre, lógicamente viene de ese paquete de problemas, ¿no? Entonces, ese rato no se van a poner a buscar si vienen 6 problemas, 3 van a venir del paquete y para ver si lo han revisado, y 3 van a venir algo parecidos al paquete, ¿no? Pero como ustedes ya encontraron una técnica adecuada de resolución, entonces van a poder plantear muy efectivamente la respuesta. Le decía también de que observen la rúbrica de la práctica calificada para que se vayan acostumbrando de cómo va a venir esto, ¿no? Entonces, la rúbrica de la práctica tiene básicamente 4 criterios nada más. No es como el ensayo que tiene 10 criterios, ¿no? Entonces, en esos 4 criterios, yo quisiera que ustedes apunten, ¿no? Básicamente a lo que es la columna de competente sobresaliente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo les planteo 6 problemas y de los 6 problemas solamente me resolvieron la mitad, ¿no? Entonces, si me resolvieron la mitad, entonces en mi primer criterio voy a tener que marcar 2. Le voy a poner 2. ¿Por qué? Porque de 6 solamente me hiciste la mitad y ahí tienes 2 puntos, ¿no? Segundo, el procedimiento, ¿no? Como ustedes están resolviendo, están determinando cómo resolver los 100 problemas, cómo han resuelto, cómo están planteando. Y la práctica hace pues al experto, ¿no? La práctica hace el experto. Entonces, ya han encontrado una técnica, esa técnica que podrían encontrar, entonces eso lo van a reflejar acá en el procedimiento, ¿no? En este procedimiento donde lógicamente que su técnica tiene que ser detallada, ordenando, siguiendo un proceso muy adecuado, y los pasos están bien concretos y sencillos, ¿no? Para llegar a la respuesta. Entonces, pero si ese razonamiento de pensamiento no me refleja ningún tipo de razonamiento, y posiblemente encuentro que los distintos problemas lo plantea usted de manera muy mecanizada, de manera muy no razonable, entonces tampoco le voy a poner pues 5, ¿no? Ya tengo por ahí un valor mucho menor, ¿no? Y vienen los resultados, ¿no? Los resultados. Y a ver, de los 6 ejercicios, ¿cuántos me has llegado a la solución? Entonces, de repente 3 llegaste a la solución y otros 3 no, ¿no? Entonces, pero tienes el 50% que es 2 en ese criterio, ¿ya? Y por último tenemos la ortografía, ¿no? Hay muchos errores gramaticales, ¿no? De ortografía y gramatical, ¿no? Por ejemplo, una pequeña oración eh, tiene que ser una proposición, una frase bastante concreta, ¿no? Por ejemplo, la interpretación de la solución. Entonces, y a veces empiezan con minúscula y no terminan con punto, etcétera, o los nombres propios no le escriben con mayúscula. Entonces, y si encuentro, por ejemplo,
existen más de 3 errores gramaticales, ortográficos, puntuación y de texto, y no se entiende, entonces pues, tengo que colocar pues uno, ¿no? Pero ya tengo ese criterio. Los elementos que están acá abajo, la descripción es simplemente para que ustedes tengan una idea de cómo se construye la rúbrica, pero no es necesario leerlo. Lo que sí ustedes tienen que ir ejercitando hacia los criterios, ¿no? A los criterios cómo trabaja el profesor. ¿Ya? Esta es una evaluación por competencias. Entonces, aquí hay los detalles, ¿no? Que se están utilizando. Uno es saber saber, el otro es saber hacer y el otro es saber ser, ¿no? Cómo presentar los problemas. Entonces, ese es el criterio por competencias, ¿no? No es que yo hice 3 problemas, profesor, y tengo mi 12. No es así, ¿no? Hay un criterio ya que les estoy comunicando desde el principio, ¿no? Y que muchos de los profesores también están utilizando ese tipo de criterio, y esta es la sustentación de la evaluación. Entonces, como les decía, también estoy trabajando todavía en la evaluación anterior porque tengo un sistema para evaluar eso y me está saliendo una matriz con todos los nombres, los códigos y sus notas y cada uno de los rubros, ¿no? Que para mañana en la tarde. Si sigue el frío, mañana mismo lo termino, pero si no sigue el frío, será por un par de días más. Gracias al frío se puede avanzar, ¿no? Al mediodía es insoportable trabajar en casa. Ya, entonces revisar las rúbricas es importante. Ahora, un poquito más quería darles en la parte esta, ya. Normalmente hemos visto funciones lineales, ya, pero más adelante, en ese caso, por ejemplo, hay el modelo, en la mayoría de los modelos, están trabajando con funciones netamente lineales, ¿no? Por ejemplo, z igual a c1, x1 más c2, x2 más xn, cn, xn, ¿no? Entonces ahí hay un modelo netamente lineal, es un par de vectores que están jugando, vector c y vector x. Y las restricciones también van igual, a1, a su 1, a x1 más a su 2, x2 y así sucesivamente. Y también voy viendo que son simplemente vectores que se está trabajando. Entonces, esa parte creo que es la más sencilla. Pero más adelante ustedes son vectores, como lo que están viendo, pero más adelante van a encontrar también que estos modelos trabajan con matrices, ¿no? Y es importante saber la concepción de la matriz. Entonces, ¿qué es una matriz? ¿Cuál es el orden? Por ejemplo, acá tenemos una matriz de m por n, ¿no? M filas, n columnas, ¿no? ¿Cuál es la diagonal principal? ¿Cuál es la diagonal superior? ¿Cuál es la diagonal inferior? ¿No? Cuándo es una matriz de repente identidad, etcétera. Entonces, esos conocimientos básicos de matriz sí es necesario tenerlos presentes. Y estas A se pueden convertir en X, ¿no? Y estas ya no pueden ser X1, X2, sino X11, X12, X1N, X21, X22, etcétera. Entonces, eso también sería importante ver en el desarrollo de los problemas cómo están conjeturando y cómo se está trabajando, ¿no? A ver, más adelante. Bueno, estos son modelitos que ustedes ya lo tienen y pueden. El método gráfico, de todas maneras, es un problemita con método gráfico ya para ver cómo ustedes entienden lo que es la zona factible y la solución factible, ¿no? Entonces, y cómo ustedes van graficando, ¿no? Por lo menos un problemita mínimo para ver cómo está esto, ¿no?
En el modelo de transporte, ya hay varios problemas también que están descritos de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, el modelo de transporte va a tener fuentes, orígenes y van a tener destinos, ¿no? Normalmente siempre se dice a la producción. O sea, cuando yo produzco en una empresa, entonces estoy trabajando hacia la oferta, ¿no? ¿Dónde está la demanda? La demanda está en los consumidores, o sea, el que consume. Yo puedo tener mucha oferta y puedo tener poca demanda, ¿no? Entonces, tengo mucha oferta, poca demanda. El mercado tiene que regular esta ley de la oferta y la demanda. Entonces, los precios tienen que bajar de repente para inducir a consumir, ¿no es cierto? Entonces, ese es un criterio económico, ¿no? Si hay poca oferta y hay mucha demanda, ¿no? Por ejemplo, como la- este, 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 algunos productos en la pandemia empezaron a escasear, ¿no? Escasear, por ejemplo, la ivermectina. La ivermectina, no había, o sea, había poca oferta. Pero el mercado, todo el mundo quería tomarse ivermectina, aunque sea bueno para prevenir, pero yo no salía. Antes de la pandemia, una ivermectina en gotas de 100, 105, 120 gotas, chiquito nomás, uno podía encontrar pues, a 12 soles, ¿no? Y cuando estuvimos en la plena pandemia y estuvimos también en una crisis ya bastante alta, ya podría haberse llegado pues a un extremo donde se desesperaba la gente, entonces empezó a consumir pues ivermectina, aunque sea de animales, pero la oferta era bien pequeña y la demanda era mucho, ¿no? Se creció la demanda. Entonces, ahí tuvo que funcionar regular el precio del mercado, ¿no? Entonces, la ivermectina llegó a costar hasta 200 soles por ese frasquito. Y había gente que lo pagaba, pues bueno, no quería morirse, ¿no? Y querer prevenir lo que sea, solamente para ver ese producto. Pero hoy en día bajó, ya está bajando, las cosas ya están cada vez más casi normales. Creo que todos nos hemos contagiado, los más débiles han tenido que pagar las consecuencias. Los que de alguna vez hemos escuchado a nuestros padres, toma el desayuno, come, etcétera, creo que estamos vivos, ¿no? Y los demás han tenido que pagar las consecuencias, ¿no? Entonces yo tengo ese criterio. Y en los supermercados también había esto, ¿no? Entonces uno salía a comprar y el pollo era bastante escaso, ¿no? La gallina, etcétera, porque no había producción, no traía. El pollo llegó a costar hasta 18 soles el kilo en una oportunidad, ¿no? Que salí y después empezó a bajar nuevamente y ahora creo que estamos en 12 o 13, ¿no? Pero de todas maneras hay productos que subieron y no volvieron a su precio normal, ¿no? Entonces eso para entender el escenario, ¿no? Oferta, demanda, ¿no? El otro aspecto también que hay que ir viendo es, por ejemplo, aquí sí se trabaja con matrices, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuentes, o sea, de acá puede ser, por ejemplo, una empresa que tiene 3 plantas, puede ser una empresa como la cervecería peruana, ¿no? Que es monopolio. Tiene una planta, por ejemplo, en Trujillo, otra tiene una planta en Cusco, ¿no? En Pucallpa. ¿Por qué todas las empresas de San Juan se lo compró la cervecería peruana, la otra también la piensa en Trujillo también cervecería peruana, etc. Pero en todas producen pues, los productos, ¿no? O una empresa de Coca-Cola, de gaseosa, de Inca-Cola, etcétera, ¿no? Que tiene estas, ¿no? Y los vecinos van a ser pues, los departamentos donde están conglomerados las personas, ¿no? La parte rural, ¿no? Y esos son los que, donde consumen más, o sea, no venden en la parte urbana, sino
en la parte rural. Entonces, esto puede ser los almacenes, ¿no? Por ejemplo, un destino podría ser Huánuco. En Huánuco no hay producción de cerveza, ¿no? ¿Dónde lo producen? Lo producen en Pucallpa. Pucallpa tiene que abastecer a ciertos lugares, inclusive a Iquitos, ¿no? Entonces, más o menos la idea, y llevar los productos de este lugar a un lugar, etcétera, conlleva a costo y cantidad, ¿no? O sea, por la cantidad, costo. Entonces, ahí, por ejemplo, voy viendo, ¿no? Entonces, ¿de dónde podríamos llevar, digamos, o transportar una cantidad a un determinado costo, ¿no? Entonces, ese es un tipo de problemitas que es muy común. Entonces, yo sugiero también, recomiendo de que, no sugiero, sino recomiendo, que se tiene que hacerlo, eh, ir cotejando cada uno de los problemas en función al modelo, ¿no? Este es un modelo matricial, ¿no? Que lógicamente eso va a ser en ese sentido, ¿no? Eh, Z igual a la doble sumatoria, ¿no? De C y J y X y J. Entonces va a haber doble sujeto a tantas filas o tantas columnas, ¿no? Entonces, ver cuál es el modelo. Este es el modelo, ya, este es el modelo, ¿no? Ir viendo a qué modelo se va acercando nuestros problemas, ¿no? No podría ser el modelo anterior, ¿no? Quiero volver al modelo anterior. Posiblemente muchos de los problemas sean este tipo de modelo, ¿no? Netamente donde tengan, pues, trabajen con vectores, pero no trabajen con matrices. Y lo que tengo que estar observando es, hoy, ¿a qué se asemeja mi modelo? ¿No? ¿A qué se asemeja mi modelo? Posiblemente a este tipo de modelo matricial, ¿no? Entonces, aquí hay problemas de asignación, problemas netamente de transporte, ¿no? Que pueden acercarse a ese tipo de modelo. Por ejemplo, este es el caso, ¿no? Ahí cómo se forman las restricciones, por la oferta, por la demanda, ¿no? Entonces, ahí, mire, ya estoy sumando X1, 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 los elementos mismos que van constituyendo en la tabla. Entonces, ahí sería bueno, y la función máxima se va formando por cada uno de esos elementos que están ahí, que ya no como X1, X2 y X3, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Ahora, hay algunos problemas también que trabajan con otro tipo de variables, o sea, no necesariamente colocan la X, pues, ¿no? Entonces, la variable es una P, y cuando el alumno ve una variable diferente a lo que es X, entonces, dice, este profesor no me ha enseñado esta variable, ¿no? Entonces, lo dejo, lo paso, pero puede ser una tentación, ¿no? Eh, Hay un modelo más de asignación, ¿no? Este es otro modelito que van a encontrar en el paquete de problemas. Ya, por un lado tengo, por ejemplo, trabajadores y por otro lado tengo máquinas, ¿no? Yo le puedo llamar a estos trabajos de robots y máquinas. Y las máquinas hacen diferentes tipos de actividades, ¿no? Diferentes actividades. No todos hacen la misma actividad. Y las personas también actúan sobre las máquinas indistintamente, o sea, no todos trabajan igual. Pues yo tengo a Pedro, a Julio y a Marco, y que quieren que manipule la máquina 1, lógicamente que cada uno de ellos van a tener sus destrezas de desarrollo, ¿no? No creo que todos tengan la misma destreza, la misma productividad. Van a generar los mismos costos, los mismos tiempos, no van a generar eso, entonces van a tener distintos valores. Entonces, ¿cómo yo podría asignar a este N, digamos, N robots, N personas,
y destinarlo a cada máquina, ¿no? O posiblemente, como está basado en el problema, cómo estas máquinas van a producir distintos trabajos y con tales costos, ¿no? Entonces, eso también hay problemitas parecidos, ¿no? Y hay que ir a qué modelo se está asemejando, ¿no? Esto es, normalmente es un problema de asignación. Y el modelo también es netamente matricial, pero no tienen valores hacia afuera, ¿no? Como los tenía los de transporte, ¿no? El transporte decía menor o igual a 500, 600, 200, etc. Este de acá se iguala, por ejemplo, a la unidad, ¿no? Y los valores que van a tomar X o Y normalmente pueden ser ceros o pueden ser unos, ¿no? Eh, eh, de este tema quería conversar hoy día con ustedes y ahora recibir de repente algunas inquietudes de ustedes con respecto al desarrollo del trabajo que están desarrollando, ¿no? Haciendo para poder enfrentarse más adelante, porque esta es la base y el corazón del curso. O sea, ¿qué le digo? Si vamos al problemas típicos, hay un montón, ¿no? Los problemas que ya tomé a mis alumnos les he dado, ¿no? Los problemas que podríamos ir tomando más adelante y viendo también lo podíamos encontrar, ¿no? Entonces, en este sentido, a ver, alguna apreciación. A ver, Oroche, por favor. Vázquez. Oroche Vázquez. Ingeniero, buenas noches. Sí. Los 100 ejercicios que haremos lo haremos hasta resolver hasta las restricciones, ¿no? Son 200. Los 200 ejercicios que haremos hasta las Son restricciones. 100, 100 en unos libros y hay otros 100 más en otros. Claro, lo tienen que hacer, pues ahí. Entonces, los que desean, ¿no? Los que no desean, pues vayan haciendo su ensayo, ¿no? Y tendrán ya de repente una técnica de cómo resolver los problemitas, ¿no? Pero normalmente lo que quiero es que ustedes se entrenen, ¿no? A buscar una técnica adecuada para seguir resolviendo los problemitas, ¿no? Estos problemitas están en el aula, ¿ya? Aquí también les he puesto un librito de administración y dirección, que ahorita les voy a mostrar también, voy a mostrarles, ¿ya? Mientras va bajando. Entonces, acá tiene un libro de batería de problemas, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de problemas que también pueden ver. Entonces, el material 1 y el material 2, parte 1, parte 2, también hay problemas. Creo que hay 23 en cada uno, ¿ya? Problemas que ya se tomaron y que pueden ser. Y hay 100 problemas más en la parte 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que son el mismo tipo, ¿no? Y ustedes también pueden ahí bajarlos, ¿no? Vamos a bajar una, ¿ya? Para verlas. Pero también quiero bajar el librito de dirección para que ustedes puedan ir revisando algunos términos que ya trabajaron en algunos cursos. O sea, ustedes han llevado cursos, por ejemplo, de gestión empresarial, han llevado cursos de costos, han llevado cursos de, no sé si llevaron marketing también, más por ahí. Cursos, bueno, más adelante van a llevar logística. No sé qué cursos más habrán llevado de gestión, ¿no? Entonces, han llevado cursos de economía también, me parece, de proyectos, ¿no? De economía, o ingeniería económica, que lo llama. Entonces, eso les va a servir para ir avanzando. Entonces, en este librito, que es un librito muy
interesante. Está desfasado en la pantalla. Algo está pasando con la pantallita. A ver. A ver, a ver, a ver. No la veo en mi otra pantalla. No la veo en la otra pantalla de mi libro. Voy a ir a cortar la pantalla nuevamente. Compartir la pantalla. No ven tampoco el libro, ¿no? Ya lo vemos. De este librito de Administración y Dirección, que es un librito muy interesante, es el ABC de la gestión empresarial, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar aspectos muy, muy importantes de lo que es la empresa, ¿no? ¿Qué se hace en una empresa? Normalmente se planea, se organiza, se direcciona y se controla. ¿Cuáles son, qué producen las empresas? Hay productos, ¿no es cierto?, que son bienes físicos o servicios, que son intangibles. Eso también es importante. También hay aspectos de que, por ejemplo, cómo funciona algunos aspectos de algunas técnicas, ¿no? Máquinas de control numérico, manufactura integrada por computadora, etcétera, ¿no? El SIM, el CAD, etcétera, ¿no? Que podrían, algunos pronósticos también de tiempos, ¿no? Podría revisarlo a grandes rasgos, localización de planta, etcétera, ¿no? Eh, Habla también sobre tecnología un poquito, ¿no? Sobre programación de operaciones. Aquí ahí ustedes van a poder ver también programación de operaciones, está en el capítulo 13, también habla todo lo que es cómo la investigación de operaciones está metido dentro de la empresa. ¿Ya? Y ahí hay casos también. Un libro muy interesante, calidad y todo eso. Entonces, lo tiene que revisar con la finalidad de saber algo acá. Ya, ahí estoy mostrando ya uno esta es la cuarta parte de los problemas, ¿no? Es un material exclusivamente tomado para fines académicos, no lo estamos vendiendo, ¿no? Entonces, estamos mostrando y estamos colocando el derecho de autor ahí. No quiere decir que porque está mi nombre soy el autor, no, sino que estamos respetando los derechos de autor y es solamente para material netamente académico. Entonces ahí ustedes pueden ver, aquí cuando habla, hay un término que va a encontrar siempre y va a ser modelo primal, modelo primal. Entonces, lo único que ustedes en esta primera parte van a definir solamente el modelo primal, nada más, modelo inicial. Hay una parte del curso que se llama dual. Ahí sí, el modelo primal original lo van a cambiar al modelo dual para poder solucionar fácilmente. Porque hay modelos, es como tener una ecuación, ¿no? Y esta ecuación no la entendemos muy bien. O sea, por ejemplo, yo tengo una función que pueda integrar o una función que pueda derivar, ¿no? Entonces, yo lo tengo ahí y quiero aplicar, digamos, una técnica para integrar, ¿no? Entonces, no lo puedo hacer directamente. Entonces, tengo que hacer un cambio de variable. Entonces, hago un cambio de variable y le llevo a condiciones que
pueda ser integrable, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata del modelo primal y modelo dual. Entonces, lo que no nos interesa es el dual. Lo que nos interesa en esta primera parte simplemente es el primal. O sea, cómo sacamos el resultado principal, nada más, ¿no? El dual no, ya. Entonces, ahí hay problemitas que, como son seguidos, ¿no? El contenido de este problemita debe estar en la parte 3, es la parte 4, al final, ¿no? Acá tenemos otro problemita donde, a ver, ve el escenario, ¿no? Etcétera, bastante teórico, muy grande, ¿no? Y al final lo que hace es, ahí está, ¿no? Identifica las variables, etcétera, ¿no? Genera el promedio, la función, ¿no? La función objetivo, sus restricciones, y hace un primer resumen. Hasta ahí, básicamente. Entonces, pero ustedes van a encontrar el problema y van a encontrar el resultado, ¿no? La idea es que entre el problema y el resultado, ustedes vayan viendo una técnica, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un cuadro, etcétera, que me muestre los gráficos y sea mucho más fácil sacar las ecuaciones, ¿no? Aquí hay otro problemita, ven ustedes el problemita y ven la solución al toque, pero busquen una técnica, ¿no? Adecuada. Yo les había mostrado la técnica de la tabla de doble entrada, ¿no? Que por un lado puedo ir colocando, por ejemplo, ciertos valores, los barriles, etcétera. Por otro lado puedo colocar las monedas, ¿no? Etcétera. Entonces podría ir buscando alternativas para ir sacando las soluciones, ¿no? Como este caso es un poco más sencillo, ¿no? Porque lógicamente que estos valores van a intervenir en la ecuación, ¿no? Y se puede observar tanto de filas y de columnas y van a estar por acá, ¿no? Esto también es fácil porque te dan una tabla ya y es más sencillo trabajarlo, ¿no? Es un problema de tiempos muy interesante, la 96, ¿no? Que lo revisen, ¿no? Cómo trabaja. Es un problema tipo también, ¿ya? Pero hay que entenderlo cómo podemos desglosar. Ya, entonces este paquete de problemas que tienen indistintamente, o sea, van a encontrar que hay un sinnúmero de problemitas que ustedes busquen pues el criterio que para darle una buena solución y presentarlo, ¿no? Entonces, eso lo tomamos foto, lo escaneamos, ¿no? El trabajo que lo están haciendo o el repaso que están verificando, estudiando cada uno de esos modelos y me lo subiría en el mismo día del ensayo para tener en cuenta este aspecto, ¿no? ¿Alguna preguntita más, por favor? Ya, Todo lo subiremos escaneando, profe. claro, lo que puedas, ¿no? Ya. Entonces, ese es el criterio. Cualquier cosita, por favor, ya hay varios alumnos que están usando muy bien el aula, ¿no? En el aula, en la parte superior, ya donde está, por ejemplo, mi fotito y dice mis cursos, en la parte derecha superior, ¿no? Ahí hay un globito, ¿no? Ahí ustedes cuando ingresan también van a encontrar su globito. Y ese globito le dan clic y ustedes pueden enviarme un mensaje privado o un mensaje público, ¿no? Entonces, simplemente colocan ahí, colocan el mensaje, ¿no? Lo que quieran. Y en la parte, ahí nomás, en la parte derecha, ¿no? Donde está
el mouse, ¿no? Ahí está el mouse, ahí hay un avioncito que está volando, entonces hacen clic y lo envían el mensaje, ¿no? Eso lo pueden hacer, ¿no? Para hacer algún tipo de consulta. Hay varias personas que han hecho la consulta y han puesto, hemos contestado y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, de repente alguna inquietud, así pueden escribirlo por esa parte, ¿no? Y también tenemos esa información que podemos ir trabajando en esta parte, ¿ya? Yo manejo varios cursos, ¿no? No es el único curso que dicto, ¿ya? Entonces, casi todo el día estamos pegados en la máquina y en algún momento viene pues el mensajito, ¿no? Y nos damos un tiempito para poder contestarles, darles alguna idea, etcétera, sobre algún aspecto que no está claro, ¿no? Señores, entonces, no se olviden, su marcación es automática, ¿ya? Tienen que realizarlo a través del aula, ¿ya? Y solamente hasta la hora de clase, nada más, ¿ya? Hay Carlos Rodríguez, por favor, García. Ingeniero, una consulta, ¿cuándo van a estar las notas sobre el ensayo anterior? Si sigue haciendo frío, decía para mañana, ¿no? Si no sigue haciendo frío, un par de días más. Pero creo que va a seguir haciendo frío. Para mañana está. ¿Ya? No tengo todavía tiempo porque estoy dentro de mi programa. Todavía tengo tiempo. Porque usted tiene que tener las notas antes del otro ensayo, ¿no? Entonces, los ensayos de esta vez, el conjunto de problemas que van a tener para solucionar, ¿no? Eso lo van a escanear y lo van a colocar cambio en el ensayo, o simplemente vayan haciendo su ensayo y van y se olvidan de los problemas, ¿no? Ya, señores, entonces en estos instantes cortamos primero bajamos la asistencia ya del día de hoy y agradecemos su atención a cada uno de ustedes. Estamos los medios para poder hacer cualquier otra consulta y detenemos la grabación. Buenas noches.